Decíamos hace algunos días que fueron colectivos de organizaciones, víctimas, personas juzgadoras, especialistas en derechos humanos acudieron a estas audiencias en la Comisión Interamericana en Washington. Estuvo ahí ministro, entiendo que participó, bueno, estuvo presente para escuchar y ver lo que estaba sucediendo ahí. Cuéntenos cómo fueron las cosas. ¿Qué se dijo por parte de quienes iban de México y qué se escuchó en voz de quienes son comisionados de la propia CID sobre esta reforma al Poder Judicial que está siendo tan controvertida en México y a nivel internacional? Bueno, en primer lugar, quiero señalar, si se ha llegado a instancias internacionales ha sido porque en México toda la lucha por sostener la inconvencionalidad, ¿a qué me refiero? Que esta reforma es contraria a los derechos humanos ha sido infructuosa. Brevemente recordar también a quienes nos escuchan que además de la reforma por el judicial, después se votó otra reforma donde se dijo por el órgano revisor de la Constitución que no había manera de que se revisara una reforma constitucional por ningún medio de defensa. Entonces, por eso se está recurriendo también a las instancias internacionales. En la comisión, efectivamente, es un primer paso previo y obligatorio antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta fue una audiencia como una especie de alegatos donde las partes presentaron precisamente sus posiciones. Cuando digo las partes es, por un lado, juezas, jueces, magistrados, magistrados, organizaciones de la sociedad civil que también presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, y por el otro, representantes del Estado mexicano. Y creo que fue una parte muy, muy importante porque cada quien expuso sus posturas y los comisionados y comisionadas pues hicieron una serie de preguntas a los participantes sobre puntos específicos de la reforma. Me parece fundamental que una de las preguntas claves que hicieron los comisionados fue precisamente cuál era el diagnóstico sobre el que se había basado esta reforma y pues la importancia de que aún el representante del Estado mexicano reconoció de que no hay diagnóstico, que hay publicaciones, que hay participaciones, pero no hay un diagnóstico exacto. Entonces, estas audiencias se inscriben precisamente, insisto, en esta fase previa antes de llegar a la Corte Interamericana. Sí. Respecto a esas suspensiones derivadas de todo esto que están indicándole al árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral, que debe frenar, suspender por lo pronto en lo que se resuelven los amparos Ujú. que han determinado suspensiones, suspensiones incluso definitivas, vimos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial se manifestó en dos momentos. Uno, emitiendo un tipo de opinión y después, el más reciente, diciendo su presidenta con todas sus letras que no hay autoridad en México de ningún tipo que pueda impedir que la reforma judicial se instrumente. ¿Qué me dice, ministro, frente a esta categórica declaración de quien encabeza el Tribunal Electoral en México? Desde mi punto de vista, no es competente el Tribunal Electoral ¿Para para decir eso? oponerse, para decir eso, para oponerse a una suspensión. Hay medios para impugnar la suspensión, que es lo que debe haber hecho el tribunal desde la primera vez y no resolver como si fuese una consulta, ¿sí? Desde la primera, recordarás, Carmen, la primera vez que un juez ordenó precisamente al tribunal, ¿sí? Le envió una suspensión y lo que hizo el tribunal es decir, no, no, porque no eres competente y simplemente la desobedeció. ¿Sí? En lugar de promover el medio de defensa que hay contra una suspensión y tratar de revocarla. Y esto es bien importante, Carmen, ¿eh? Porque en este país he estado viendo con mucha preocupación que el desobedecer las suspensiones pues ya se está tomando como la regla. No, yo no me gusta tu decisión y entonces yo creo que no eres competente y entonces no obedezco la suspensión. Yo lo único que señalo, o sea, la gravedad de esto, que además de que puede llegar a ser delito, la gravedad de esto es que salgámonos un poco de este conflicto con el Poder Judicial Federal,
Si la autoridad ya encontró el camino, así lo va a aplicar en cualquier juicio que tenga que ver con particulares y con derechos humanos. Y eso nunca, nunca había pasado en nuestro sistema.